Hola a todos, mi nombre es Biones García, estudiante de la Maestría en Tecnologías Digitales aplicadas a la educación. La siguiente presentación es sobre algunos interrogantes relacionados con la investigación cuantitativa. Antes que nada quisiera definir un poco qué es investigación para luego entrar a definir la investigación cuantitativa. En general podemos decir que la investigación es todo proceso sistemático de recolección y análisis de datos con un propósito o fin específico. Según el sociólogo estadounidense Earl Robert Bailey, la investigación es una indagación sistemática para describir, explicar, predecir y controlar el fenómeno observado. Además, implica métodos inductivos y deductivos. En esta medida, la investigación cuantitativa es una investigación sistemática de fenómenos mediante la recopilación de datos cuantificables y la realización de técnicas estadísticas, matemáticas o computacionales. Este tipo de estudio solo admite la información que puede ser medida o cuantificada. Se centra más en el contenido, la clasificación de características y construye las estadísticas para explorar el resultado de la investigación. La investigación cuantitativa es un estudio que busca de forma estructurada recoger y analizar datos que son obtenidos de diferentes fuentes. Ahora bien, ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? Entre sus características tenemos que es ideal para descubrir quién, qué, cuándo y dónde, ya que se centra más en el resultado que en el proceso. Además, requiere una relación numérica entre las variables que definen el problema de la investigación, pues busca objetividad y solo busca información que pueda ser cuantificada. Los datos deben ser cuantificables, no les sirven datos variables o impredecibles. Es objetiva, como ya lo mencioné antes, y la duda o la subjetividad no tienen cabida en este tipo de enfoques. Centra su atención en la causa-efecto, es decir, se basa en el estudio de un estímulo con el fin de obtener una respuesta. Los resultados del estudio pueden aplicarse a situaciones generales, por lo tanto, una de sus características es que generaliza. Es deductiva, es decir, que la conclusión se infiere de las premisas y usa principios generales para llegar a una conclusión específica. Además, la investigación cuantitativa utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente el uso de estadísticas para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Por lo tanto, se dice que analiza y predice el comportamiento de la población objeto de estudio. Recopila datos confiables y precisos. Al ser objetiva y usar instrumentos cuantificables y datos medibles, los resultados llegan a ser más precisos o exactos. Los datos obtenidos representan una realidad neutra. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros ve e interpreta la realidad de forma subjetiva. Sin embargo, para este enfoque la realidad es única, correcta y verdadera. Otro de los interrogantes de este tipo de investigación es en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa. Podemos decir que el método cuantitativo, de acuerdo con Fernández y Baptista, usan la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Además, señalan que este enfoque es secuencial y probatorio. Este tipo de investigación basa su método en el positivismo, para el cual la objetividad es muy importante. En este caso, el investigador observa, mide y manipula variables.
Tiende a asumir como absolutos y verdaderos los hechos generales sin tener en cuenta la individualidad. Este tipo de investigación es perfecta para analizar situaciones de manera general. Sin embargo, su complejidad radica cuando se estudia fenómenos sociales y culturales, definidos por acciones individuales, ya que el mismo comportamiento humano es complejo e impredecible. Por lo tanto, tiende a asumir como absolutos y verdaderos los hechos generales sin tener en cuenta la individualidad. Un individuo puede reaccionar de cierta manera en un momento en determinada situación, pero otro individuo puede hacerlo de otra manera diferente. Incluso el mismo individuo puede reaccionar de manera distinta ante la misma situación o una similar. Este tipo de escenarios son descartados como objeto de estudio, pues no son predecibles y no pueden ser generalizados. Asimismo, tiende a asumir como absolutos y verdaderos los hechos generales sin tener en cuenta la individualidad de cada persona. No tiene en cuenta la capacidad de los individuos para interpretar sus experiencias, realizar sus propios juicios y crear significados y actuar de acuerdo a ellos. Así que yo diría que en lo sociocultural radica su complejidad y su desventaja. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo y cualitativo? ¿Cuáles son sus diferencias? La investigación cuantitativa se basa en la inducción probabilística y en la explicación, mientras que la investigación cualitativa se centra en la comprensión. La observación en la investigación cuantitativa es intervenida y controlada por un instrumento de medición. Sin embargo, en la cualitativa es de manera natural y sin control. Por eso se le llama a esta última naturalista, porque trata los fenómenos en su ambiente natural. La investigación cuantitativa entrega datos generalizables y menos profundos, al contrario que la investigación cualitativa, cuyos datos son profundos y no generalizados. Es debido a que la investigación cualitativa se fija más en el proceso y tiene en cuenta las individualidades. Además, la investigación cuantitativa lleva un orden, mientras la cualitativa no se rige por un orden específico. Tiene que, no se puede saltar ningún paso, mientras que la cualitativa puede hacerlo. La investigación cuantitativa busca conocer la realidad, mientras que la cualitativa busca construirla. La investigación cuantitativa delimita, es específica, mientras la investigación cualitativa es abierta, libre y no delimita, que es más subjetivo. La investigación cuantitativa está orientada al resultado, mientras la investigación cualitativa está orientada al proceso. La investigación cualitativa está centrada en la comprensión, mientras que la cuantitativa se basa en la inducción probabilística y en la explicación. Viendo, digamos, estas diferencias anteriores sobre ambos enfoques, existe este interrogante de ¿es posible pensar en una metodología que involucra lo cuantitativo y cualitativo? Con tantas diferencias pensaríamos que podría resultar una metodología difícil de encontrar que involucre ambas. Sin embargo, sí podemos encontrar una metodología mixta, que sería el enfoque mixto o metodología mixta, el cual involucra procesos de recolección y análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, para resolver o responder a un planteamiento o problema de investigación. ¿En qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos? Los métodos de investigación mixta son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una, entre comillas, fotografía más completa del fenómeno. Estos pueden ser conjuntados o agrupados de tal manera que la
que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales o pueden ser adaptados, alterados o sintetizados. ¿Qué caracteriza a este tipo de enfoque? Una de las características es su capacidad de obtener información. Uno de los elementos que hace viable este tipo de investigación mixta es su capacidad de obtener información acerca de un problema de investigación del que se tiene poco conocimiento. Esto queda representado en las investigaciones donde primero se requiere obtener información acerca de las variables del problema para luego desarrollar el resto del estudio. En vez de realizar dos estudios por separados, digamos uno cuantitativo y otro cualitativo, es más práctico utilizar métodos cuantitativos y cualitativos en conjunto para crear una investigación única. Otra de sus características es la diversidad de resultados metodológicos, es decir, al utilizar ambos métodos, estas investigaciones hacen que el método cuantitativo y cualitativo se complementen. Esto hace que las desventajas de cada método se contrarresten y los resultados que se produzcan sean más satisfactorios. Otra característica es la versatilidad de los instrumentos. En el desarrollo de instrumentos para la investigación mixta suele ser mucho más versátil que el de una investigación de un solo método. Combinar elementos de ambos tipos de investigaciones permite crear encuestas y entrevistas con respuestas más elaboradas, las cuales sirvan para obtener resultados mixtos. Es decir, los instrumentos mixtos permiten al investigador combinar preguntas para que los resultados produzcan respuestas mucho más eficaces. Otra de sus características, las investigaciones pueden llegar a ser difíciles de desarrollar. Bueno, es algo que de pronto tendría en contra, pero que puede ser contrarrestado por las ventajas que tiene realizarlo. Como consecuencia del uso de nuevos instrumentos y una elaboración de dos métodos, las investigaciones pueden llegar a ser más difíciles de desarrollar. Es probable que al combinar ambos métodos resulte complicado para el investigador, por lo cual puede ser necesario que la investigación mixta sea realizada por más de un individuo. La dificultad inherente a este tipo de investigaciones hace que se necesiten más recursos humanos y físicos, como también de una mayor cantidad de tiempo para desarrollar efectivamente la investigación. Otra dificultad puede verse representada durante el desarrollo o puede presentarse durante el desarrollo es la implementación de un método junto al otro. Otra de sus características es que existen varios tipos de investigación mixtas de acuerdo con el momento en que se lleve a cabo la metodología. Es así que tenemos investigación mixta concurrente. En las investigaciones concurrentes, la data cuantitativa y cualitativa se obtienen al mismo tiempo. Ninguna de las dos tiene prioridad al momento de realizar la investigación. Está también la investigación mixta secuencial. Las investigaciones secuenciales cuentan con dos etapas en las que se lleva a cabo la investigación. Cada etapa sirve para ejecutar una metodología distinta y el uso de cada una dependerá del juicio del investigador. Y por último, la investigación mixta multifacética. En este sentido de investigaciones, el investigador lleva a cabo el proceso de recolección de los datos cuantitativos y cualitativos en un periodo de tiempo más extenso. Un ejemplo de enfoque mixto o un escenario de enfoque mixto surge cuando se va a realizar, por ejemplo, una encuesta a diferentes familias acerca de resultados de, digamos, un detergente o un blanqueador de ropa específico. Cuando se obtienen los resultados de la encuesta, es posible que se necesite obtener más información con respecto al uso de este detergente en el hogar. En este caso, luego de procesar la información de la primera metodología, se pasa a obtener información más detallada por medio de entrevistas a dos o más participantes de la encuesta. De este modo se puede complementar la información obtenida en el primer paso de la investigación con la obtenida en la segunda etapa. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.